Bien, buenos días. Una compañera vuestra me ha... ¿Qué? Empezamos. Si no empezamos, no empezamos, ¿eh? Es cosa vuestra. Vale. Bien, una compañera vuestra me ha preguntado cuándo estarían colgadas los vídeos y la respuesta es muy sencilla. Cuando termine el tema, seguro, ¿vale? Lo terminaré hoy. Lo que pasa es que no todas las grabaciones quedan igual de claras. Y cuento lo mismo aquí que en la clase de bioquímica. Entonces, prefiero, antes de colgar nada, haber oído las dos para escoger o bien la vuestra o bien la de los bioquímicos o poneros a cada uno la vuestra. ¿De acuerdo? Y esto, pues, como no voy sincrónico, ¿de acuerdo? Si te desfasas un momento u otro, pues elegiré cuando termine el tema, ¿vale? Por tanto, como este tema lo terminamos hoy, bueno, este fin de semana como tarde aparecerán ya los vídeos de este primer tema. No es que sean temas, son presentaciones. Esta es la PPT1, tenéis el documento de la PPT2 y de genética creo que habrá cuatro presentaciones, ¿de acuerdo? Unas durarán más, otras durarán menos, ¿de acuerdo? Después ya pasaremos al metabolismo, ¿vale? Bien, entonces este es el motivo por el cual todavía no he colgado ningún vídeo, ¿de acuerdo? Es verdad que estoy probando un software que elimina, por ejemplo, ahora he dicho dos qués seguidos, ¿vale? He dicho que, he pensado que, entonces elimina uno de los qués y el espacio. Entonces así se comprimen los vídeos, pero tengo que ver cómo funciona porque lo estoy probando. Nada, que no os preocupéis, pero que este fin de semana aparecerán los primeros vídeos, ¿vale? Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí. Recordad, cosas súper importantes. Algunas bueno, todas las proteínas interaccionan con el ADN, ¿de acuerdo? Todas ellas hacen el mismo trabajo, generar curva, en inglés es bend, esto también lo dijimos. Puede ser mayor o menor la cantidad de curva que introducen, la cantidad de bend que introducen. Algunas, como MAT y FIS, que están aquí dibujadas, reconocen una secuencia específica, una secuencia concreta, que, como podéis ver, puede tener indeterminaciones. Si aparece una N, ya os lo expliqué, quiere decir que hay un dominio, un nucleótido, sea el que sea, y otro dominio. Y también intenté explicaros que, bueno, o a vosotros o a los bioquímicos, que cuando aparece una letra que no es una adenina, timina, guanina o citosina, esto es que allí hay una indeterminación que no tiene que ser, por ejemplo, los 4 nucleótidos, sino que sencillamente 2 de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, no hace falta memorizar ningún dominio. Si hay que memorizar algún dominio, os diré, este tenéis que memorizarlo, y de hecho solo habrá uno que tendréis que memorizar, o sea que por ahora ir relajados, pero esto es lo que significa esta secuencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces también estuvimos hablando y le dimos mucha importancia a HU, por motivos históricos es la primera que se describe, es la primera que empieza a estudiarse, pero tiene una cosa muy interesante frente a FIS o MAT, estas están ahí y son por eso las he mencionado, y es que no reconoce específicamente una secuencia, sino que reconoce de una manera específica cambios conformacionales en la cadena de ADN. ¿Y qué es un cambio conformacional? Entonces creo que los describimos todos. Aquí pone bend y curves. Bend y curve es un sinónimo. Lo que pasa es que un bend sería una pequeña doblez y un curve sería una zona más larga. ¿De acuerdo? ¿Qué es un kink? Creo que aquí hablamos de las carreteras, si no recuerdo mal. Entonces un kink es sencillamente una recta y una curva muy cerrada. Y ahí os expliqué que se genera tensión en una de las dos hebras, hay riesgo de rotura, en una curva de estas hay riesgo de salir de la curva y salir volando hacia el acantilado, y la Dirección General de Tráfico ha decidido poner ahí unas vallas, ¿verdad? Bueno, pues esas vallas serían la proteína HU, que coge esa hebra y la mantiene cohesionada,
y evita roturas, ¿de acuerdo? Y después estuvimos hablando de twists y joins, que son las últimas palabras raras que aparecen aquí. Twist es espiral. Entonces, claro, toda la cadena de ADN al final forma una espiral, pero dependiendo de la secuencia, esa espiral puede ser como la estándar, que tiene 10 pares de bases una vuelta, o puede estar como más comprimida, ¿de acuerdo? O más relajada. Entonces, ella es capaz de distinguir estas conformaciones y se ancla específicamente a ellas. No la estándar, sino cuando está más comprimida. Y la última, los joints, que creo que es lo último que dibujamos aquí en este manchurrón. Este no es mío, de todas maneras, ¿eh? Yo creo que aquí hay algo que no... Yo también lo hice aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues los joints, pues el ejemplo más claro es las estructuras de DNA en forma de X, que, por ejemplo, son importantísimas para la recombinación. Y básicamente hizo el dibujito y visteis que en condición normal la complementariedad de nucleótidos ocurre entre las dos cadenas complementarias, pero esos puentes de hidrógeno entre nucleótidos pueden ocurrir entre nucleótidos de la misma hebra. Sencillamente porque por la secuencia que les rodea, es decir, lo que hay cadena arriba y cadena abajo de esa estructura, hace que esa estructura en forma de X sea más estable que la secuencia lineal. ¿De acuerdo? Es decir, no es que sencillamente porque hay 4 adeninas, 4 timinas y después 4 adeninas y 4 timinas se da esa conformación. Depende de mucha más información que hay en la cadena de ADN en la que ocurre esas cosas raras, esas joins. ¿De acuerdo? Bueno, pues las joins también son sitios de actuación de la proteína HU. Ahí es lo que hay. ¿De acuerdo? Lo que me faltó comentar de esta figura es la parte esta de la cristalografía, que las cristalografías de las proteínas siempre son súper chulas, porque el detalle... A ver, yo cuando era joven me llamaron la atención dos cosas. Una, el potencial metabólico de la célula, yo creo que eso os lo comenté, que vi un póster de una compañía farmacéutica que es Boehringer Ingelheim, que enseñaba el metabolismo central de las células, con todos los compuestos químicos y todas las reacciones enzimáticas, y es espectacular. De hecho, tengo uno en el despacho, por si lo queréis venir a ver, y solo tengo la parte 1, y es un póster así, bueno, espectacular, me encanta. Y me gustó muchísimo, y ahí decidí que, aunque me gustaban mucho los pececitos y las tortugas y las algas y todas estas historias, pues quería ser biólogo marino, pasé a ser biólogo molecular. Bueno, todavía hubo camino, pero ese día dije, no, esto me interesa más, ¿vale? Y después, lo otro que fue alucinante para mí fue cuando vi por primera vez una cristalografía de un enzima. Y fijaros que cuando yo lo vi, no es como lo veis vosotros, que vosotros veis una molécula en la pantalla que empieza a dar vueltas y podéis ver claramente dónde está el centro activo, podéis ver las dos subunidades. Nosotros no veíamos esto, nosotros veíamos una foto fija y ya me pareció alucinante. Yo la primera vez que vi una molécula que podía yo moverla, rotarla y buscar las cosas importantes, me pareció, vamos, apasionante. Y de hecho os invito a que, no sé, por ejemplo, a vosotros os han hablado de las porinas, ¿no es verdad? Bueno, ¿habéis visto realmente la estructura tridimensional de una porina en el programa este para darles vueltas y ver perfectamente el agujero y ver el dominio que dificulta el acceso? Pues todo esto lo podéis ver con vuestros ojos. Lo de la cristalografía es alucinante. Y aprovecho para deciros, claro, esto por ejemplo, si el software me lo deja eliminar, lo elimino, que no tiene sentido ahora, pero aprovecho para deciros que hasta hace muy poco la cristalografía se tenía que hacer, pues de verdad, haciendo cristalografía de verdad, generando cristales, haciendo experimentos con refracción con rayos X. Bueno, pues como lo hizo... como se hizo en la caracterización de la cadena de ADN, ¿de acuerdo? Pues eso, que se hacía en los años 50 y 60, se hizo hasta los años 90, 95, 2000, pero apareció los programas estos de simulación de interacciones entre proteínas, ¿vale? Y ahora, la mayor parte, son tan buenos que la mayor parte de las proteínas que se consideran cristalografiadas no están cristalografiadas, sencillamente son modelos superrealistas basados en la experimentación de las secuencias de aminoácidos. Y os sugiero que, si cuando hagáis vuestros TFG
trabajáis con alguna proteína que sea interesante, ¿de acuerdo? Pues que miréis si está cristalografiada, miréis si hay un modelo tridimensional, miréis qué información hay, porque esto le da tita a un proyecto de TCG, ¿de acuerdo? Si es que trabajáis con estas cosas. Claro, si trabajáis en polinización, pues no tendrá sentido. Pero si trabajáis con alguna enzima, pues sí, echarle un vistazo, que siempre queda muy bien una figurita de estas en una presentación y cosas de así, ¿vale? Bien, entonces, fijaros en la estructura. ¿Qué es lo importante? Pues mira, por ejemplo, HU es un monómero, ¿vale? Cuando veáis en una estructura que os dicen esto es un monómero, pues seguramente tendrá esta nomenclatura, alfa. Si os aparece un alfa 2, esto quiere decir que es un homodímero, es decir, que es dos péptidos idénticos que para hacer el enzima funcional tienen que estar juntos. ¿De acuerdo? Y fijaros, MAT es un alfa 2 beta 2. Alfa 2 beta 2 significa que para tener el enzima funcional necesitáis dos péptidos y cada uno de ellos en dos unidades. O sea, el enzima funcional está formado por 4 péptidos, 2A y 2B. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ¿qué os está sugiriendo esto? Pues ya veis que estructuralmente son muy diferentes estas tres proteínas. Y todas tres hacen lo mismo, doblar DNA. ¿Son convergencias o divergencias evolutivas? Esta sería la pregunta del millón. ¿Son convergencias o divergencias evolutivas? Y aquí ahora podríamos discutir un montón. Que levante la mano quien diga que son convergencias evolutivas. 1. ¿Y quién dice que son divergencias evolutivas? Es decir, que han tenido un ancestro común y que se han ido haciendo diferentes. Otro. Entonces tengo 2, 3, 4. Tenéis que opinar, ¿eh? Aunque no sepáis, podéis tomar partido por fulanito o por el resto. ¿Bien? Es complicado tomar decisiones, ¿no? ¿Vale? Porque para decir si es una convergencia o una divergencia evolutiva, uno tiene que tener muy claro cuáles son sus ancestros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, las alas de un mamífero y las alas de un mamífero y las alas de una mariposa son convergencias evolutivas. Es decir, son dos estructuras diferentes que al final han llegado a la misma función. ¿De acuerdo? ¿Vale? Las alas de un pájaro y las alas de un murciélago son divergencias evolutivas, porque las dos son las extremidades, es verdad que las dos vuelan. ¿De acuerdo? Vale, todas estas herramientas sirven para volar. ¿Qué pasa aquí? Todas estas proteínas sirven para lo mismo, para dar curvatura. ¿Son convergencias o divergencias evolutivas? Lo que vemos es que tienen estructuras muy diferentes. ¿Vale? Para saber si es una cosa u otra, lo que deberíamos hacer es coger las secuencias, alinearlas y hacer un análisis filogenético, introduciendo todas las posibles proteínas habidas y por haber. ¿De acuerdo? Y hay un pequeño problema cuando empecéis a trabajar con secuencias y hagáis estas cosas, que es que siempre que apretáis el botón en la máquina, siempre os genera un alineamiento, pero el alineamiento tiene que tener sentido. ¿De acuerdo? Cuando veáis un alineamiento o cuando veáis un árbol que os muestra relaciones, tenéis que ser un poco críticos, sobre todo a medida que os vayan pasando los años y os dediquéis realmente profesionalmente a ello, porque no es apretar un botón, porque el programa siempre os dará un resultado, es interpretarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues ahí hay tres estructuras diferentes. Entonces, lo único que uno puede pensar con tres estructuras tan diferentes y en ausencia de un alineamiento es que son muy diferentes entre sí. Es decir, serían convergencias evolutivas. Tres proteínas diferentes, tres familias de proteínas diferentes que han convergido en una misma función, doblar DNA. ¿De acuerdo? Pero también podemos irnos muy atrás, en ausencia de estos alineamientos y estos árboles filogenéticos que podemos realizar y pensar en nuestros ancestros. ¿Qué pasó hace 3.500 millones de años? Apareció la primera célula. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de células como las de hoy, con más o menos genes, pero que tienen un DNA que se replica, un material genético que se transcribe y se traduce, que hay una membrana que las separa del exterior.
¿de acuerdo? Que hay ribosomas. Esto es una célula. Lo que hubo antes no sabemos cómo era. Esa es una célula. Entonces, cuando pensamos en la célula primigenia, siempre pensamos en una célula, pues, pequeña en genes. No nos podemos imaginar que Luca tuviese 6.000 genes. ¿Cómo va a tener Luca 6.000 genes si hay microorganismos sobre la faz de la Tierra que ahora sobreviven con 400? Ahora no podemos pensar que el ancestro común de todas las células que hay sobre la faz de la Tierra tenía 4.000 genes, porque eso significa que alguien lo hizo. No pasa de 0 a 100. ¿De acuerdo? Entonces lo lógico es que tuviese pocos. Entonces, si tiene pocos, ¿creéis que es necesario que haya 8 proteínas para plegar el DNA? Claro, seguramente cuando empezó a crecer apareció una proteína que ayudaba a compactarlo y a organizarlo, la primera. Y a partir de ahí han ido surgiendo todas, ¿vale? Aunque a día de hoy, como veis, estructuralmente son muy distintas y probablemente si hiciésemos un análisis filogenético correcto, ¿vale?, con criterio, nos saldría que estos 3 tipos de proteínas son proteínas distintas y que por tanto son convergencias evolutivas. Estructuras, o sea, enzimas diferentes que han adquirido la misma función. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué podemos, ahora lo que hemos visto son qué son las NAPs, ¿de acuerdo? Y ahora queda saber cómo interaccionan realmente con el ADN. Hemos visto que algunas en estructura y otras en secuencia, ¿de acuerdo? Y si interaccionan con el ADN y por tanto son NAPs, si lo hacen a diferentes momentos del estadio fisiológico de la célula o si interaccionan físicamente en diferentes regiones del cromosoma. Porque si os acordáis, la primera imagen del cromosoma circular había colorcillos y había dominios. ¿No es verdad? ¿Vale? Bueno, pues ahí está la primera tecnología, la ChIP-seq, que se llama secuenciación por inmunoprecipitación de la cromatina. Básicamente consiste en, nosotros tenemos la célula donde hay el material genético y las proteínas que están pegadas a él, ¿de acuerdo? Y nosotros sacamos el material genético con sus proteínas. Claro, cuando nosotros hacemos una preparación de ADN, vosotros haréis, si no habéis hecho todavía, haréis en vuestras clases prácticas, ¿de acuerdo? Al sacar el material genético de la célula, las proteínas que están adheridas a él se desadhieren, ¿de acuerdo? O sea, no están pegadas con pegamento, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que primero hay una fase previa, aquí os lo pone, de crosslink, proteins to DNA. Básicamente es sencillamente darle un poquito de ultravioleta. Con ultravioleta, tratamiento de ultravioleta no excesivamente duro, lo que hacemos es que entre las proteínas y el material genético al que están unidos se producen enlaces que hacen que esa unión sea más fija. O sea, se fijan las proteínas al ADN. Si le seguimos dando radiación ultravioleta, ¿qué le pasa al ADN con la radiación ultravioleta? Muta, bueno, sí, o se rompe, se daña, ¿de acuerdo? Es decir que le empezamos a dar radiación ultravioleta, se producen estas interacciones físicas que fijan las proteínas en el ácido nucleico. Seguimos dando radiación ultravioleta, pues se empieza a romper el ADN. Si siguiésemos dándole radiación ultravioleta, hasta las proteínas se irían rompiendo. Entonces, ajustando los niveles de radiación ultravioleta que hacemos al tratamiento previo, conseguimos que el material genético se trocee, aunque no excesivamente, pero sobre todo que las proteínas estén ancladas firmemente al ADN, en la zona en la que están ancladas. ¿De acuerdo? No estamos forzando interacciones, sencillamente estamos fijando las interacciones que ya existen entre las proteínas y los ácidos nucleicos. A continuación, rompemos las células y en los protocolos de extracción de material genético el ADN se trocea físicamente, por pipeteo, ¿vale? Por sonicación. Pero como las proteínas están pegadas físicamente de manera fuerte al ADN, ¿qué trozos de ADN se rompen? Pues los que no están protegidos por las proteínas. ¿De acuerdo? Al final de este proceso de crosslinking y rotura física de las células, lo que tenemos son fragmentos de ADN
pequeñitos sin proteínas y un poquito más grandes con proteínas porque estas proteínas han protegido esta zona de ADN. ¿De acuerdo? Si ahora fuésemos a secuenciar todo este material, estaríamos secuenciando todo el genoma. Entonces, le hacemos un paso previo de inmunoprecipitación. ¿Qué es la inmunoprecipitación? Pues precipitar con anticuerpos. Hemos generado anticuerpos específicos contra esas proteínas y con esos anticuerpos precipitamos a esas proteínas. ¿Qué pasa? Pues que las proteínas están unidas a material genético. Por tanto, precipitando con anticuerpos a las proteínas, inmunoprecipitación, estamos arrastrando el material genético que está adherido a ellas. ¿Y cuál es el final del experimento? Pues secuenciar este material genético que está adherido a las proteínas. Si tenemos anticuerpos contra FIS, recuperaremos el ADN que se ha adherido a FIS. Si tenemos anticuerpos contra IHF, el que está adherido a IHF. Si tenemos anticuerpos contra MAT, el que está adherido a MAT. Podemos tener anticuerpos para todas las proteínas. ¿Cómo se fabrica un anticuerpo? Súper fácil. Solo necesitamos o ratoncitos, o ratas, o conejos. Y la proteína purificada. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Le inyectáis al ratoncito esa proteína en sangre y el ratoncito reconoce a esa proteína como algo extraño y genera anticuerpos contra dominios de esa proteína. Y después vosotros le sacáis sangre al conejo y purificáis los anticuerpos. Esto lo hemos hecho aquí muchas veces. También podéis enviar a una compañía la proteína, digamos, purificada y la compañía os hace los anticuerpos. ¿De acuerdo? Los anticuerpos se utilizan muchísimo en investigación para seguir proteínas. ¿Vale? ¿El resultado final cuál es? Pues que secuenciamos todos aquellos dominios, todas aquellas zonas de ADN que han estado protegidas por las proteínas que hemos inmunoprecipitado. ¿Vale? Y entonces tenemos cosas como esta. Entonces tenemos un mapa físico-genético de Escherichia coli en donde podemos cuantificar todas las proteínas que hemos, digamos, recuperado protegiendo determinadas zonas del ADN. Entonces fijaros aquí, por ejemplo, yo qué sé, la verde. La verde es HNS. Entonces fijaros que en esta zona de aquí hay un montón de proteínas de HNS adheridas porque hemos podido secuenciar en gran cantidad esta zona. Sin embargo, en esta zona de aquí HNS no se había anclado y por eso no tenemos barras de intensidad de proteínas adheridas. Esto es un resultado de secuenciación. Hemos secuenciado todo aquello que las proteínas han protegido. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo importante de esta figura? Bueno, que entendáis cómo se ha hecho esto, obviamente, porque si no, no me hubiese molestado a explicaros un experimento, pero que veáis que las proteínas, por ejemplo, FIS y HU, en este caso, no se adhieren igual en la fase exponencial de crecimiento que en la fase estacionaria de crecimiento. Antonio Domènech os explicó lo de las fases de crecimiento de un cultivo procariota. Vosotros haréis prácticas y las pondréis de manifiesto. Sabéis que no vemos o no visualizamos casi el crecimiento, las células se están preparando para crecer y entonces arranca el crecimiento de las células. Y la población crece en fase exponencial. La fórmula es 2 elevado a n, donde las células se dividen lo más rápido posible porque no tienen limitaciones ni de nutrientes ni de espacio. Pero llega un momento en que los nutrientes se agotan y el espacio escasea. Y entonces las células entran en fase estacionaria. Veréis que la migración de fase exponencial a fase estacionaria para la célula es una cosa súper importante. Y describiremos factores sigma de la RNA polimerasa específicos para expresar genes de fase exponencial y otros específicos para expresar genes en fase estacionaria. Muy importante lo del control de la fisiología por parte de la célula, atendiendo a la fase de cultivo en la que se encuentra. En fase estacionaria empieza a haber estrés. En fase exponencial no hay nada. ¿De acuerdo? No hay responsabilidades, solo hay comidas. Y a crecer más rápido que el vecino. Cuando llega la fase estacionaria, hombre, aquí hay que nadar y guardar la ropa. No hay que alejarse demasiado a la cuesta porque no llegamos. ¿De acuerdo? Entonces se necesitan otros genes. Bien, pues fijaros lo importante que es esto, que en fase exponencial de crecimiento FIS y HU son predominantes
Y cuando entramos en fase estacionaria, FIS y HU bajan su relevancia, es decir, dejan de interaccionar físicamente con el nucleótido y, en cambio, proteínas como IHF ganan protagonismo. Aunque FIS, HU y IHF son proteínas de nucleoide que se anclan por todo, dependiendo del estado fisiológico de la célula, trabajan unas o trabajan otras. ¿De acuerdo? Turno de día, turno de noche. El mismo individuo no puede estar vigilando una cosa 24, 48, 72 horas. O trabaja de día o trabaja de noche. Están los turnos. Todo el mundo merece descansar, ¿no? Pues aquí lo mismo, con las proteínas. ¿Por qué? La mayor parte de las preguntas del por qué siempre llevan a una pregunta final. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, pues esto lo ha seleccionado la selección natural. Y si ha ocurrido, es porque ha sido la mejor solución que han encontrado las bacterias para ser eficaces. Si les hubiese bastado con IHF, por poner un ejemplo, solo tendrían IHF. ¿Para qué gastar esfuerzo en fabricar 8? Diferentes intensidades de fabricación dependiendo del estado fisiológico de la célula, si no es necesario para ser competitivo. ¿Vale? Esta respuesta siempre la tenéis que tener en mente. ¿De acuerdo? Porque os puedo dar muchísimas pistas sobre lo que está pasando en el interior de la célula. Pensad siempre desde el punto de vista evolutivo. ¿Vale? Hace 3.500 millones de años que Escherichia coli está por ahí. Si tiene 8 NAPs, es porque son necesarias las 8 para que sea competitiva. ¿Puede vivir sin una? Probablemente. De hecho, yo no conozco, por ejemplo, experimentos donde hayan eliminado estas proteínas. Pero sí que es verdad que hay experimentos con Escherichia coli donde le han quitado. Por ejemplo, ¿os acordáis que hablábamos de los operones de ARN ribosómico? Y os dije que Escherichia coli tenía 7. ¿De acuerdo? Y que todas nuestras cepas de Escherichia coli, cada uno tiene una al menos en los intestinos, todas tienen 7 operones. Porque es el número ideal de operones de ARN ribosómico de Escherichia coli para ser funcional en la naturaleza. Pero es verdad que ha habido investigadores que han decidido eliminar una o 2. ¿De acuerdo? Y en el laboratorio sí que han sobrevivido, solas. Pero cuando haces experimentos de competencia entre ellas, no tienen nada que pelar. Tienen tiempos de duplicación muchísimo más largos y no son competitivas. Y lo único que hemos hecho es quitarle una copia del ARN ribosómico. Necesita 7. ¿Vale? Pues ese tipo de experimentos se han hecho para ver si son importantes o no son importantes las proteínas. Y bueno, no me extrañaría que alguna de estas las pudiésemos eliminar y la célula lo pasaría más puñetero en el laboratorio. En la naturaleza no tendría ninguna posibilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es un resultado. Ya veis que hay proteínas que sirven para un crecimiento y para otra. ¿De acuerdo? Yo ahí, si tuviese que escoger de memorizarme esto, yo intentaría pensar en FIS e IHF, es decir, en la dualidad IHF-FIS. IHF-FIS, ¿por qué? Porque ambas también están implicadas en el control transcripcional. Y veréis que serán importantes, volveremos a hablar de ellas. Recordar HU, hombre, tampoco hay tantas, os dije 5, ¿no? Pues uno hace un esfuerzo y se acuerda que HU es importante en fase estacionaria, en fase exponencial más que en fase estacionaria, ¿vale? Pero ya veis que no todas funcionan de la misma manera. Y el resultado más chulo con este experimento es el de MAT y MUC, ¿de acuerdo? Porque vimos en la estructura del nucleoide dentro de la célula que ORI estaba arriba y TER estaba abajo y que ese eje marcaba la disposición de los dominios derecha y dominios izquierda, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué condiciona que estén ubicadas de esta manera? ¿Vale? Pues parece ser que lo condiciona es la proteína MUC y la proteína TER, porque TER tiene avidez para adherirse, la proteína MAT tiene avidez para adherirse a la zona de terminación y las proteínas MUC tienen avidez para unirse en la zona próxima al origen de replicación. ¿De acuerdo? Y obviamente esta distribución en el citoplasma no regular de MAT y MUC hace que el origen de replicación se mantenga en la parte de arriba de la célula, por decir algo, porque esto, claro, ¿qué es la parte de arriba y la parte de abajo de una célula? Esto es porque lo vemos en un dibujito, ¿vale? Pero en uno de los extremos, más cortos de la célula y MAT en el otro, ¿de acuerdo?
y mantienen ese eje OR-ITER que controla la estructura del nucleoide. ¿De acuerdo? Esa es la parte importante del rol que tienen estas dos. Otro experimento chulo para entender la estructura del nucleoide es el de captura de conformación cromosómica, ¿vale? El principio es muy parecido. Tenemos proteínas, ¿de acuerdo?, que están interaccionando con el material genético, ¿de acuerdo? Estas proteínas, las NAPs, permiten además una cosa, y es que zonas ligeramente distantes puedan estar próximas entre sí, ¿vale? Esta mañana he puesto un ejemplo a vuestros compañeros bioquímicos en base a operones, ¿de acuerdo? Imaginaros que estos son dos dominios, el dominio A y el dominio B, ¿vale? Todos estáis en un sitio del cromosoma y todos estáis en otro sitio del cromosoma. Y pensad en un proceso que necesite 5 genes, ¿de acuerdo? 7 genes. Y esos 7 genes son vosotros 3, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Que estáis juntitos, formáis un operón, aquí tenemos el promotor, ¿de acuerdo? Y os expresáis la mar de bien. Y como os expresáis aquí, la traducción ocurre aquí, y entonces tenemos la proteína 1, la proteína 2 y la proteína 3 para hacer un trabajo. Pero necesitamos la proteína 4, 5, 6 y 7 para hacer ese trabajo también. Y resulta que la proteína 4, 5, 6 y 7 la encontramos aquí. Tenemos otros 2 operones, un operón formado por 2 genes y otro operón formado por 2 genes que están separados por una zona de material genético, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cada uno se transcribe donde está y cada uno se traduce donde está, pero el proceso tiene que ocurrir, por ejemplo, aquí, delante del primer operón. ¿Qué tiene que pasar? Houston, tenemos un problema. Aquí es donde se necesitan los operarios y tenemos unos operarios que están allí y otros operarios que están allí. Habrá que llevarlos hasta aquí, ¿no? Podemos escoger 2 estrategias. Que venga un policía, una proteína, y les diga, vosotros, proteína A, proteína B, acompañadme, por favor. Y los llevamos en presencia de estas otras 3 proteínas y hacemos lo mismo con ello. Esto supone un trajín que te cagas. O podemos hacer que las NAPs, en esas condiciones, aproximen ese operón porque está todo dentro del mismo macrodominio y tengamos los 3 operones en la misma región y que la fabricación en ese momento de estas 7 proteínas ocurra en este sitio. Y lo ha hecho una NAP o 2 NAPs. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor vosotras 2 sois súper importantes para otro proceso, en combinación con vuestros 4 genes que tenéis en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces vosotros estáis yendo hacia adelante, yendo hacia atrás, yendo hacia adelante, yendo hacia atrás, como genes, para poder ejecutar bien 2 funciones diferentes. Eso es lo que hacen las NAPs. Bien, entonces esto es lo que está demostrando esto. Aquí tenemos una NAP que está aproximando una zona de material genético con otra, y aquí tenéis material genético que les separa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué consiste este experimento? Pues tenemos esto, hacemos el crosslink y digerimos. En el anterior lo habíamos dejado al azar, rotura física. Aquí no. Aquí utilizamos enzimas de restricción, nucleasas, y lo que hacemos es atacar el ADN. ¿Qué es lo que queda protegido de la acción de las nucleasas? Lo que está cubierto por las proteínas, con las NAPs. ¿De acuerdo? Por tanto, después del proceso de digestión tenemos estas estructuras así en formita de X que están estabilizadas por las NAPs, ¿vale? ¿Qué viene a continuación en este experimento? La ligación. Cogemos la DNA ligasa y lo que hacemos es unir extremos de ADN libres entre sí. Claro que podemos interaccionar este azulito con este de aquí, pero es que está mucho más cerca este trocito de ADN de aquí, de esta X, con este de aquí. Por tanto, en un experimento de ligación con concentraciones controladas de proteínas, de proteína de la DNA ligasa, lo que conseguimos es formar estas estructuras. ¿De acuerdo? Y ahora esto ya es una molécula de ADN, digamos que es la unión de este trocito protegido por la NAP con este trocito protegido por la NAP. Hemos juntado material genético que estaba separado. En este mismo ejemplo, lo que hubiésemos hecho es capturar
a estos dos genes más estos dos genes, junto a estos genes, y todo este fragmento de ADN, que no estaba involucrado en el proceso y por tanto las NAPs no habían intervenido en allí, hubiese sido eliminado. Y, por poner un ejemplo, ella hubiese estado unida físicamente después del experimento a ella. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué viene a continuación? Secuenciación. Vamos a la secuenciación fragmentos de ADN. ¿Qué fragmentos tenemos? Tenemos los fragmentos en los que se ha protegido la NAP y se han unido a otros trozos de ADN. Por tanto, ¿qué veríamos en la secuenciación? Veríamos que secuenciamos por aquí, llega aquí, y entonces, en vez de continuar por aquí, que es lo que ocurre en el genoma, esto se habría unido a esto. ¿De acuerdo? Y estamos mapeando la interacción entre el gen de allí, el gen rosa y el gen azul. ¿De acuerdo? Eso es lo que conseguimos con este experimento. Por tanto, secuenciamos muchas veces todas estas interacciones y ¿qué tenemos? Tenemos estos mapas de interacción. Aquí lo que tenemos es, en la figura de las manchas moradas, arriba tenemos el cromosoma de Escherichia coli linealizado y aquí lo mismo. Entonces, fijaros que este puntito de aquí es la interacción física entre, pongamos el gen que está en la posición 250, con el gen que está en la posición 251, 252. A medida que nos vamos alejando de esta posición, vemos que el color rosa va desapareciendo, va disminuyendo, y aquí prácticamente no hay interacciones. No hemos pillado interacciones entre la posición 250 y la posición 2000. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos una serie de manchas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Que analizadas finamente coinciden con los 6 macrodominios. Es decir, que la estructura de los macrodominios está controlada por las NAPs y vemos que el estar en un macrodominio facilita la interacción con otras proteínas que están codificadas en ese macrodominio, porque las NAPs aproximan genes. Ya no es tan importante tener todos los genes implicados en un proceso uno al lado del otro, sino que las NAPs pueden aproximar genes interesantes para un proceso que están físicamente separados en el genoma. Pero no estarán físicamente separados demasiado. No tendremos genes que están cercanos al ORI trabajando conjuntamente con genes que están próximos a TER, porque esto biológicamente no es rentable por cómo tiene que plegarse el cromosoma dentro de la célula procariota. Lo lógico es pensar, y es lo que ocurre realmente, en que genes relacionados con determinados procesos suelen encontrarse en el mismo macrodominio. No siempre juntos, pero sí no demasiado alejados. ¿Vale? Muy bien. Entonces, llega el resumen. ¿Y el resumen cuál es? Pues que gracias a las NAPs tenemos el nucleoide controlado y condensado en 6 macrodominios. ORI-TER left-right y NSL y NS-right. Hay una serie de cosas importantes. Es el tipo de interacciones que tienen lugar en cada uno de ellos. Fijaros que TER es el macrodominio más pequeño. Tiene interacciones que no suelen superar las 280 kilobases. Así que un gen que está situado en la posición 1 de TER probablemente podrá interaccionar con el gen 280, pero después ya nos saldríamos del macrodominio y ya dificultas la interacción. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre TER, los estructurados y los no estructurados? Pues aquí lo tenéis, el rango en el que ocurren las interacciones. En TER solo 280 kilobases, en cambio los estructurados, que serían ORI, left y right, las interacciones ocurren entre 280 y 500 kilobases, ¿vale? Y después tenemos los no estructurados, que son muchísimo más laxos, y de hecho las interacciones que tienen lugar en estos dos dominios llegan hasta al millón de pares de bases. Es decir, que no todos los dominios tienen la misma cantidad de información genética. ¿De acuerdo? Aunque en este esquema que veis
son muy parecidos en tamaño. Aquí veis que son pues 6 partes iguales. Pues no son 6 partes iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas importantes también tenemos? Bueno, que el eje OR-ITER es súper importante, hay que tenerlo siempre presente, no solo para la estructura del nucleoide, sino también para la funcionalidad, ¿de acuerdo? Por tanto, mantenerlo siempre presente. De hecho, en nomenclatura, el eje OR-ITER define el dominio derecho y dominio izquierdo, ¿vale? Y lo otro que es importante, y volvemos a las NAPs para ponerle nombre y apellidos a cada una de ellas, pues el par MAT-MUC, o sea, estas dos NAPs, que interaccionan en localidades del nucleoide muy distintas, MAT en TER y MUC en ORI, son las responsables principales de estabilizar esta estructura. Estas marcan este eje. El resto, una vez marcado este eje, se encarga de ir compactando lo que queda a la derecha y lo que queda a la izquierda. ¿Vale? Y esa compactación es dinámica, ya habéis visto con IHF y FIS, dependiendo del estado fisiológico de la célula. ¿Vale? Ese es el resumen. Vale, nos quedan todavía 2 preguntas que vamos a intentar contestarlas en estos 5 minutos, porque son sencillamente fáciles de entender porque ya las hemos explicado. La primera, el genoma está condensado, pero tiene que ser funcional. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo conseguimos aproximar estos genes que hay aquí a estos genes que hay aquí si hay un trozo de material genético en medio que molesta para hacer un proceso? Las NAPs lo consiguen. ¿De acuerdo? La interacción de las NAPs con sus dominios no es fija, no es fuerte. Lo único que conseguiríamos teniendo una unión fuerte y fija es romper la molécula de ADN o hacer que esa no pudiese funcionar. Es débil, pero no lo suficiente como para no permitir la condensación del genoma, pero sí lo suficiente como para permitir el uso correcto del genoma. Y el uso correcto del genoma se da a 3 niveles. Se tiene que poder replicar el genoma sin descondensarlo. Se tiene que poder transcribir el genoma sin dificultar el proceso de transcripción. ¿De acuerdo? Y esto segundo es súper importante. Fijaros dónde he dibujado, bueno, en este esquema lo que vemos es la girasa de topoisomerasa, la bolita roja es la RNA polimerasa, que está fabricando el tránscrito, que sería esta línea negra, y aquí tenemos los ribosomas que están fabricando la proteína. ¿De acuerdo? Imaginaros que esos 3 ribosomas están fabricando 3 enzimas que son importantes para un determinado proceso. ¿Dónde los fabrican? Pues fijaros que los he colocado todos en la misma zona para que las proteínas estén próximas entre sí. Esto es lo que tiene que conseguir la célula para ser eficaz. ¿De acuerdo? Juntar en el momento de la fabricación los enzimas donde tocan. ¿De acuerdo? ¿Quién lo consigue? Las NAPs. Fijaros que aquí hay un dominio libre y entonces esta NAP puede capturar este dominio y capturando este dominio liberará otro. ¿Vale? Y así el genoma va moviéndose, va desplazándose y es verdaderamente funcional. Y el detalle de ponerlos en el ápice de estos bucles a las RNA polimerasas no es casual. Imaginaos esta misma RNA polimerasa. Aquí no tiene ningún impedimento estérico y puede polimerizar ARN perfectamente. Pero si la vamos metiendo aquí dentro, puede llegar un momento en que la estructura del ADN dificulte la síntesis del tránscrito, ¿verdad? Entonces, realmente lo que ocurre es que las NAPs también ayudan a, junto con la acción de las girasas y las topoisomerasas, a mantener a los RNA polimerasas en situaciones libre de obstáculo para facilitar al máximo la transcripción. ¿Vale? Todo esto ocurre de manera simultánea. Y pensad que antes hemos hablado de fabricar algo con 5 enzimas. Pensad en las diferentes capacidades de cada uno de vosotros. Imaginaros que somos una cadena de montaje y cada uno de vosotros tiene la capacidad de apretar tornillos con una mayor o menor velocidad.
Somos todos máquinas, todos sabemos atornillar, pero uno es más rápido y otro es más lento. Y son 5 procesos distintos. ¿Vale? Imaginaos que empiezo yo, y yo soy súper lento haciendo una cosa. Y tengo a otros 3 enzimas que están esperando a que yo suelte un sustrato para que sea su producto, y los tengo así, de brazos cruzados. Es perder esfuerzos. Lo mismo, imaginaos que yo soy súper rápido fabricando algo, y ella es súper lenta procesándolo. Entonces aquí se está acumulando un montón de trabajo por hacer, y esto no es una buena estrategia. Si yo soy súper rápido y ella es súper lenta, podemos hacer una cosa, la podemos acelerar a ella, y eso supone cambiar su estructura molecular, mucho trabajo, o puedo poner 2. Yo bajo mi intensidad de trabajo, hago menos copias de mí, y de ti hago 8 copias por una mía, y ya tenemos el flujo metabólico balanceado. ¿De acuerdo? Bien, esto lo podemos hacer de muchas maneras. Podríamos hacerlo que esta bolita que la está expresando a ella esté en esta parte libre de obstáculos y que yo esté polimerizando mi enzima aquí, y como tengo el ADN que me está molestando, voy más lento. Fabricando la enzima. La enzima será igual de rápido, pero habrá una molécula de enzima frente a 8. ¿De acuerdo? Y así se equipara, digamos, la eficacia de cada uno de los elementos del proceso. ¿De acuerdo? Claro, ahora imaginaros en esta misma situación las posibilidades que tenemos. Podríamos introducir una mutación, hacerla a ella más rápida, una mutación a mí más lenta, la mutación podría estar en el promotor y bajar la transcripción o subir la transcripción, en la traducción, incrementar la traducción o bajar la traducción. Y todo esto es posible en todas las bacterias. Cada una tiene una solución. Las que llegan a nuestros días son súper competitivas. Y las NAPs, que están ahí dibujaditas como si no hiciesen nada, son las responsables de gestionar correctamente ese espacio. ¿Vale? Muy bien. Nos queda esto. 30 segundos. Porque esto hablaremos muchísimo más después. La replicación del DNA es bidireccional. Empieza aquí y termina aquí. ¿Quién lo hace? Una máquina, la DNA polimerasa. ¿No es verdad? ¿Qué hace la DNA polimerasa? Introducir nucleótidos en base a la cadena molde. ¿Se equivoca la DNA polimerasa? Sí, porque si no, no estaríamos aquí. Está el concepto de mutación. Pero como todas las máquinas, cuando son nuevas, se estropean menos que cuando son viejas, ¿no es verdad? Pues la DNA polimerasa que se ancla a órice tiene el trabajo de polimerizar 2,5 millones de pares de bases hasta llegar a la zona de terminación. En la zona próxima al origen de replicación no suele equivocarse. ¿Dónde se suele equivocar? En la zona final. Y aquí en el lado derecho pasa lo mismo. Aquí no se equivoca y aquí sí que se equivoca. Bueno, pues este proceso de tasas de mutación o probabilidades de introducir mutaciones en diferentes regiones por cómo funciona la replicación va a ser súper importante en dónde se van a colocar los genes. ¿De acuerdo? Vale. Y esto también está definido por las NAPs, porque son las que controlan el nucleóide. Y he terminado el tema. ¿Vale? O sea que terminamos la semana con la primera presentación finiquitada. ¿Tenéis alguna duda? Supongo que ahora no, porque hay que salir, pero si tenéis dudas también podéis utilizar el correo electrónico. ¿De acuerdo? Sí. Un momento, que hay una duda, ¿eh? Lo digo porque no, podéis recoger si queréis, si tenéis que ir al autobús, pero hacerlo en silencio. Sí, sí. Claro, si yo quiero que vosotras dos trabajéis bien con vosotras tres, lo que haría es moveros de aquí a aquí y trabajáis en grupo, ¿verdad? Bueno, pues la NAP hace esto. La NAP pues cogería este trocito de ADN de aquí, cogería este trocito de ADN de aquí, lo juntaría y aparecería un loop formado por estos 5 genes que estarían fuera. Bueno, en medio está esto, en medio están todas ellas. Lo que pasa es que la proximidad geográfica ahora es entre ella, y no con ellas porque ellas se han ido del loop. Cuando termina el trabajo se separa porque a lo mejor ellas son necesarias junto a las que tienes detrás. Las NATs van trabajando de esta manera, ¿vale?
pero no lo hacen como lo explicamos nosotros, no lo hacen de manera objetiva, digo, uy, me interesa esto. No, este es cómo funciona el proceso. Claro, los años, el pulir cómo funciona la célula ha hecho que esto funcione así, ¿vale?